RStudio. R es el lenguaje de programación y RStudio es el IDE que tenemos aquí abierto. Lo que vamos a hacer es una introducción sencilla a una exploración de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Cuando abrimos RStudio se nos abre nuestro directorio raíz. Lo podemos ver aquí abajo a la derecha, donde nuestro directorio raíz es mi directorio normal. Se nos abre una consola donde podemos, por ejemplo, chequear la versión de R que tenemos o escribir operaciones o cualquier otra operación que queramos hacer. Y luego tenemos el entorno de nuestros datos. Lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Aquí arriba a la derecha voy a crear un proyecto nuevo en el directorio en el que ya tengo mis datos. Para que se me ponga como directorio raíz, me abriré una sesión nueva que se me ponga como directorio raíz, entonces poder empezar a trabajar directamente desde allí. Entonces, en vez de empezar a trabajar en la consola, lo que voy a hacer es voy a abrir un script nuevo. Aquí arriba a la izquierda tenemos para empezar varias cosas. Lo que voy a hacer es empezar un script, que es lo que realmente quiero hacer. El script tiene varias opciones. Por ejemplo, podría ejecutar línea en línea o podría ejecutarlo entero desde run o desde source. Es bastante útil que nos aprendamos los comandos del teclado porque, por ejemplo, en vez de darle aquí todo el rato a run, yo le puedo dar a command enter o control enter. Veis que me lo han señalado aquí para poder ejecutar línea a línea cada uno de los comandos. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, lo que voy a hacer es primero es instalar el paquete que voy a estar utilizando, y esto lo voy a hacer con install packages directamente. El paquete se llama tidyverse. De nuevo lo vamos a ejecutar con command enter y veis que la consola se me copia la misma instrucción y se me va a instalar. Yo ya lo tengo instalado, por lo tanto tarda menos, pero si lo instaláis desde el principio pues tarda un poquito más, sin problema. Lo que voy a hacer ahora es comentarlo porque instalarlo realmente solo necesito instalar una vez. Esto es como instalar un programa. Si lo instalo, ya lo tengo una vez y ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo, que es lo hago con el library, ¿no? Para que poder utilizar las funciones de esa librería. RStudio es muy útil porque me da pistas sobre lo que quiero escribir y así puedo hacer autocompletados. Veis que tidyverse es un conjunto de paquetes y cuando cargo tidyverse me carga todos estos paquetes. Los que vamos a utilizar son principalmente reader para leer los datos y ggplot para visualizarlos. dplyr y tidyr son muy útiles también y sirven para modificar y crear nuevas variables y cosas que necesitemos hacer con los datos, que es la parte intermedia, pero como mis datos están bastante limpios, ahora los vamos a ver, no voy a hacer nada de eso. Entonces lo que voy a hacer es cargarlos ahora mismo, la función readcsv. Mis datos están dentro de data, así que voy a ir a data y voy a ver cómo se llama, Pokémon Gen 1. Si le doy al tabulador se me autocompleta, cosa que es bastante útil. Entonces ejecuto y veis aquí que me dice he leído este documento, lo he parseado con estas columnas, me da cada uno de los tipos de la columna y además me da una muestra de 10 líneas de mi data frame. ¿Qué pasa? Que si lo hago así, como no se ha asignado ninguna variable, mi entorno está vacío y esto yo no lo puedo utilizar luego. Entonces lo que voy a hacer es asignárselo a una variable y la asignación en R, la más común,
es la flecha, aunque realmente se puede utilizar el igual, daría exactamente lo mismo. Como veis, ya en mi entorno tengo mi data frame. Me dice cuántas líneas, cuántas observaciones tengo, cuántas variables, que son las columnas. Y como es relativamente pequeño, lo que puedo hacer es abrirlo aquí directamente y echarle un ojo. Si mi data frame fuese más grande o si simplemente quiero utilizar las funciones para explorarlo, hay varias que son muy útiles. Perdón que me he equivocado, está head, que lo que hago es llamar al data frame y lo que hace es mostrarme las 5 primeras filas. Si yo quisiese que me mostrase más, por ejemplo 15, pues simplemente pongo 15 y aquí en la consola es donde me van saliendo todos los resultados. Luego también, por ejemplo, puedo ver los nombres de las columnas, y los tengo aquí abajo, y Summary es bastante útil, sobre todo para las variables numéricas, ya que me dice las estadísticas básicas de las variables numéricas y los tipos de cada una de las columnas. Por ejemplo, aquí en legendario esto es un booleano, es lógico y me dice cuántos son verdaderos y cuántos son falsos. O sea, esto quiere decir que tengo 6 que son legendarios. Entonces vamos a pasar directamente a la exploración mediante gráficos y para ello vamos a utilizar ggplot. Entonces, para llamar directamente a la función que para hacer un gráfico, la primera a la que vamos a llamar es ggplot. Aquí dentro lo que tengo que hacer es llamar a mis datos que están en df, y luego lo que quiero hacer es un plot normalmente sobre la x, sobre la x y la y, ¿no? Para ello, como tengo que llamar a variables que están dentro del data frame, tengo que utilizar la función aes, que es aesthetics. Esto lo que hace es así, para decirlo pronto, lo que hace es indicarle lo que le estamos indicando es que estamos llamando a cosas que hay dentro del data frame. Entonces, si yo a la x, por ejemplo, lo que voy a hacer es decirle, vale, pues vamos a ver el ataque versus la defensa, ¿no? Y entonces para la x voy a ver el ataque, lo pongo así directamente, es la variable, o sea, la columna de nuestro data frame, y para la y quiero ver la defensa. Y ahora lo que voy a decirle es, lo podría hacer aquí arriba, pero yo lo que voy a hacer, para verlo mejor, lo voy a poner en una línea aparte. Si pongo el más me sigue funcionando toda la instrucción seguida. Lo que voy a añadirle es un geom, que es una geometría, ¿no? Y lo quiero ver como puntos. Y ahora lo que hago es ejecutarlo. Directamente, si le doy a Command Enter, esté donde esté, de estas dos líneas, me lo ejecuta como una única instrucción. El más lo que va añadiendo es instrucciones a nuestro gráfico. Funciona con ggplot, con otros no, pero en ggplot sí funciona. Y aquí puedo ver el ataque versus la defensa. Me interesa, por ejemplo, si quisiese completarlo un poco, añadirle color dependiendo del tipo que sea en cada uno. Como hemos dicho antes, vamos a hacer aquí en la consola, para tenerlo en cuenta, vamos a hacer un head del data frame. Y el tipo, aquí tenemos si es de hierba, si es de fuego. Entonces, lo que voy a meter es, le voy a indicar que mire dentro del data frame y que me ponga el color según el tipo 1. Y ya podéis ver que me pone el color según el tipo. En este caso, esta información a lo mejor no es muy útil para nosotros, pero bueno, habéis visto que es muy fácil de interpretar, o sea, de generar.
Uno de los gráficos más útiles que yo encuentro son los histogramas. Los histogramas lo que nos dice es la cantidad de observaciones que hay bajo un valor, ¿no? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, qué número de Pokémon tienen el valor 15 de rapidez, pues lo que hago es un histograma, 15 o 16 o 17 y así, lo que hago es un histograma sobre la rapidez. Porque lo que me va a contar es el número de observaciones que tengo bajo esos valores. Entonces, lo primero que hago, como antes, lo que estoy es llamando primero a nuestros datos, luego le digo, yo voy a fijarme en la rapidez, ¿no? En este caso solo necesito una variable porque el número de observaciones es un conteo, que ya me va a hacer él automáticamente. Los histogramas hacen un conteo sobre el número de observaciones. Y le digo, vale, es la rapidez. Y ahora mi geometría es un histograma. Las geometrías no son solo si son puntos o líneas, sino también, por ejemplo, en este caso, si son conteos. O podrían ser sumas o cosas así, dependiendo de la geometría que estamos utilizando. Y ya está. Veis que aquí lo que nos está diciendo, ves que son conteos. Aquí lo que nos está diciendo es que los que tienen rapidez 40, el número de Pokémon que tienen rapidez 40 son pues entre 5 y 10, esto parece como 6 o 7 u 8, así, no sé. Y así sucesivamente. Entonces, el número de bins es el número de columnas que tenemos. Esto lo podemos cambiar aquí dentro, en las opciones. Y en vez de ponerle 30, que a lo mejor son pocas, ya que la rapidez llega hasta, o la velocidad llega hasta 120, pues vamos a ponerle 80. Y aquí lo podemos ver. Los histogramas son útiles para ver estadísticas y ver si siguen una determinada estadística o no. Perdón, una determinada distribución. En este caso no hay una distribución, pero sí que podemos ver, por ejemplo, que hay bastantes Pokémon que tienen una rapidez de, esto parece 80 y 120, de 100 o así. Hay casi 12. Y otro de los plots, además de los de líneas, por supuesto, que podríamos hacer con un Geonline o algo así, más útiles es, en este caso, es el boxplot. Que el boxplot lo que nos dice es la distribución de la variable. Entonces, lo que voy a decirle, para unir un poco todos los conceptos que hemos estado haciendo, es primero llamo al data frame y le voy a decir que quiero una distribución de, o sea, que me diga cómo se distribuyen los valores de ataque, por ejemplo, bajo cada uno de los tipos. Entonces, para saber cada uno de los tipos, lo que voy a hacer es colorear cada uno de los tipos de forma distinta. Y mi variable en este caso va a ser la X. O sea, va a ser el ataque. Y el geom boxplot ya se pinta directamente. Entonces, lo que voy a llamar dentro del data frame es el color, lo voy a colorear según el tipo de cada uno de los Pokémon. Y veis que podemos ver aquí cada uno de los Pokémon, o sea, cada uno de los tipos de Pokémon, cómo se distribuye el ataque de cada uno de ellos. Lo podemos ver mejor quizá si en vez de ponerlo en las X, el ataque, lo ponemos en las Y. Y así lo único que hacemos es girar los ejes. ¿Veis? Entonces lo que quiere decir, por ejemplo, este que tiene tipo bicho, lo que quiere decir es que sus valores de ataque se distribuyen la mayoría entre 40, pongamos, y 100 y pico,
que la mediana está en poco menos de, o sea, un 70 más o menos, y que luego tenemos todos estos valores que se dan en menos observaciones, pero que también hay algunos Pokémon de bicho que tienen estos valores en ataque. Esto es bastante útil porque, por ejemplo, aquí al tener la mediana muy baja, lo que quiero decir es que hay muchos más Pokémon de este tipo, que parece que es Psychic, que muchos más Pokémon que tienen de este tipo el ataque más para 50, pero que aún así, de todos los Pokémon Psychic, el ataque se distribuye entre 100 y 50. Pero sin embargo, la mayoría de las observaciones se sitúan más o menos en este rango. Y esto tiene un montón de posibilidades, pero para que veáis que es muy sencillo el poder empezar a explorar nuestros datos con ggplot.